Hasta el último minuto, dice Trabajo, ha intentado que los empresarios se sumaran. Lamento mucho la actitud de la patronal española. Ha priorizado intereses que no tienen nada que ver con la defensa de nuestro país. La patronal dice no por la negativa del Gobierno a compensar al sector del campo y a actualizar los contratos entre empresas y administraciones públicas con el salario mínimo interprofesional. Creen que la cifra de la subida es un castigo por no firmar. Vemos arbitrariedad. Si estáis en la foto o en el acuerdo un 4% y si no estáis un 5%. Bueno. Los sindicatos están de acuerdo con parte de las reivindicaciones de la patronal, pero creen que han sido poco flexibles en la negociación. Nos hubiera gustado, efectivamente, que la COE hubiera estado. Tampoco acabamos de entender esta COE y el juego que ha hecho en el SMI. Bueno, la COE ha tenido una actitud en esta negociación muy poco flexible porque partió de una propuesta del 3%, que era una propuesta que nosotros estábamos dispuestos a negociar. El Partido Popular ve en este acuerdo un intento de tapar lo ocurrido en el Congreso esta semana. Ha acelerado un proceso de negociación para tapar el acuerdo entre Sánchez y Junts y para oscurecer la derrota de Yolanda Díaz a manos de Podemos. Ha habido 6 subidas del salario mínimo en los últimos 6 años con el gobierno de coalición, un 54% en total, que suponen casi 400 euros más. Esta subida del salario mínimo interprofesional beneficia directamente a 2,5 millones de trabajadores y trabajadoras que no están amparados por ningún convenio colectivo. El Gobierno calcula que un tercio de ellos son mujeres y jóvenes. El presidente del Gobierno en este tuit dice que servirá para combatir la pobreza laboral y la brecha salarial. La subida supone 54 euros más al mes y se aplicará con efecto retroactivo desde el 1 de enero. Está cara la comida, claro que está cara. El aceite es lo que está muy cara. El aceite. El aceite de oliva cierra 2023 en lo más alto de la tabla de precios, de donde no se ha bajado en todo el año. Y eso a pesar de que en diciembre se moderó por segundo mes consecutivo. Pero aún así se disparó casi un 55% respecto al diciembre de 2022. Si puedo pagarlo, pues lo pagaré. Cuando no pueda, pues mira. Los alimentos han marcado la evolución de los precios en los últimos meses. Siguen subiendo un 7,3% en diciembre, pero son casi 2 puntos menos que en noviembre y se alejan poco a poco de los 2 dígitos en los que han estado durante 19 meses. Lo mío por lo menos no ha subido nada. El queso sí. Los alimentos y los carburantes Ha bajado algo del año pasado para este. han aliviado una décima hasta el 3,1% la inflación general. La subyacente, la que deja fuera energía y alimentos no elaborados, baja 7 décimas hasta el 3,8%, un nivel al que no se asomaba desde marzo de 2022. Está convergiendo, se está cerrando esa brecha que se había abierto con respecto a la inflación general. Los alimentos se están comportando mejor. Esto son todo buenas noticias. Con el dato definitivo de diciembre, en el conjunto de 2023, los precios subieron de media un 3,5%, menos de la mitad que el año pasado. El azúcar, la mantequilla, el arroz y las patatas han sido los productos que más subieron en 2023, sin contar, claro, el aceite de oliva. El resto de aceites y, sobre todo, el transporte combinado y la electricidad son los que más bajaron esa media. La inmigración es una de las competencias exclusivas del Estado, lo dice el artículo 149 de la Constitución. ¿Y qué se puede hacer con materias como esta? Lo precisa el 150.2, delegarlas a las comunidades autónomas a través de una ley orgánica que necesita el apoyo de la mayoría absoluta del Congreso. ¿Cuál es la letra pequeña? Es que tenemos que hacer una ley orgánica, que se discuta, que se debata, que se vea el perímetro. Y el ministro de Justicia recuerda que es la Unión Europea la que marca cómo actuar en materia migratoria. Quién ejerce la competencia es importante, pero la política migratoria es una política europea y, por tanto, las orientaciones vienen de Europa. Bolaños habló anoche con la Generalitat, gobernada por Esquerra, que aunque dice que cualquier competencia es bienvenida, és un pacte i un compromís molt difús. Lo consideran un pacto y un compromiso muy difuso y recuerdan que todo el Parlament votó hace 3 meses en contra de la propuesta de Junts para reclamar las competencias migratorias. Feies vincular immigració amb inseguretat. Això, òbviament, no ens ho podíem permetre i, per tant, només Junts per Catalunya va votar a favor. Junts le reprocha a Esquerra que no lo celebre ni defiende que Cataluña pueda decidir si expulsa a inmigrantes reincidentes. Es que, a ver, aquí hay un problema. Un tipo de discurso que rechazan de pleno los socios de coalición. Que en ningún caso debemos abonar, cuando hablamos de inmigración, determinados discursos xenófobos y de extrema derecha que están haciendo mucho daño a nuestras democracias europeas. Y sobre las informaciones que apuntan a una cena en Moncloa con Junts la noche antes de las votaciones. La noche anterior trabajamos muy intensamente, yo trabajé hasta muy tarde. El gobierno no lo desmiente.
Pero son muy pocos, pero tienes que fijar mucho para verlas. Han llegado también a esta playa de Pontevedra. Mientras los pellets se propagan por la costa gallega, las autoridades piden a los voluntarios que se organicen. Pues ter coordinación sobre eles para que a xente non se amontone nas praias. La Xunta pide a los voluntarios que contacten con los ayuntamientos antes de ir y ha publicado algunas normas. Como por ejemplo no limpiar en zonas rocosas para evitar accidentes o no utilizar palas u otros instrumentos que alteren el estado de la arena. También se pide no mezclar los pellets con otros plásticos y no depositar los recogidos en los contenedores municipales. Hoy de nuevo hemos visto decenas de voluntarios. Se organizan por grupos de WhatsApp. Hay un Excel donde se ponga as recollidas que hai en cada praia. Debería de haber, pois, unhas instruccións básicas. Con temor se acercan estas mariscadoras de Pontevedra a su ría. Temen que las bolitas lleguen también hasta aquí. Aquí non chegou peles ningún, estamos mirando máis ou menos as playas, pero bueno, aquí non. Aquí tamén é o fondo da ría, é máis complicado que veña. Temor también en el País Vasco. Siguen recogiendo muestras en sus playas y ya tienen preparados 2 barcos para recoger los pellets en el agua. Funcionan con una red. Es bastante pequeñita, pero es lo suficientemente grande para coger el material que tenemos en nuestras aguas. Por ahora, los pellets recogidos en el País Vasco no son del mismo vertido, que se extiende por Galicia. Para los diseños de máxima seguridad y tecnología puntera que se van a construir en zonas aisladas de la selva y el litoral, Novoa se ha inspirado en El Salvador, modelo criticado por organizaciones de derechos humanos por priorizar la seguridad en las prisiones a los derechos de los reclusos. Es el inicio de un urgente saneamiento del sistema penitenciario ecuatoriano que ha estado durante décadas controlado por las mafias. En Ecuador hay más de 30.000 presos. Viven hacinados, en infraestructuras precarias y cuentan con un funcionario por cada 60 reclusos. Esto favorece a que las mafias, en alianza con las bandas, tengan el control entre rejas. Y de repente las cárceles empiezan a ser unos búnkers de protección donde no entra el gobierno y donde ellos operan completamente protegidos y mantienen negocios con el exterior. Dentro de las cárceles, las represalias del gobierno contra los líderes tienen consecuencias en las calles con explosiones puntuales de violencia. Para combatirlas, Novoa busca imitar el modelo Bukele. La gente está ejerciendo una fuerte presión social sobre el gobierno para que tome las medidas de Bukele, pero las medidas de mano dura, no las medidas de mejoramiento de las condiciones sociales. La pobreza y el desempleo aumenta la posibilidad de que los jóvenes entren en pandillas para nutrirse del microtráfico. En Ecuador se lavan al año unos 3.500 millones de euros procedentes de la droga, un negocio que va a seguir creciendo por el aumento de la demanda de consumidores en Europa y Estados Unidos. Estados Unidos y el Reino Unido han atacado Yemen por mar y sobre todo por aire. Aviones espía y bombarderos estadounidenses han salido de bases en Qatar y Arabia Saudí, países favorables a la distensión, ahora involucrados en la escalada militar en la región. Hay actores claramente interesados en una escalada regional. Israel está interesado en que la atención, el foco mediático se desplace a otros países de la región. De tal manera compran tiempo para poder finalizar la ofensiva contra Hamas, que es también un proyecto de destrucción de la Franja de Gaza y de expulsión a la población. Los hutíes de Yemen aseguran que han sido alcanzados 73 puntos y dicen que ha habido 5 muertos y 6 heridos. Prometen venganza y seguir acosando a los barcos de bandera israelí o con destino a los puertos de Israel. El 15% del tráfico marítimo mundial pasa por estas aguas. La seguridad de esos barcos es la razón oficial del ataque de las últimas horas. Está claro que esos ataques hutíes están causando un grave daño al comercio mundial, pero por otra parte no debemos olvidar cuáles son los intereses de Estados Unidos en la región. El presidente Biden lo que quiere es precisamente recuperar el protagonismo de Estados Unidos en la región, de tal manera que no solo se trata de garantizar la libertad de navegación, sino de reafirmar, ¿no?, la hegemonía norteamericana en una zona que es clave en términos geoestratégicos. China ya es el mayor socio comercial en toda la zona, incluido Israel, y es mejor valorada que Estados Unidos. Según una encuesta del Instituto Washington, solo el 7% de los árabes cree que Estados Unidos tiene un papel positivo en la cuestión palestina y la guerra de Gaza. Es la cifra más baja de la historia.